vamos a hablar de actualización en rinosinusitis en adultos. Este es un tema que no solo nos interesa a los otorrinolaringólogos, sino especialmente al clínico, al médico general, al médico de familia, ya que es de consulta habitual en estos colegas y cuando se complica habitualmente o no se resuelve, o sea, cuando pasa a la cronicidad, es patrimonio especialmente del especialista en otorrinolaringología. En este caso vamos a poner en contexto la patología y esta actualización que está basada en la guía EPOS de la Academia Europea y vamos a tomar como primer punto a la rinitis alérgica, como ustedes están viendo, que ocupa el centro de la escena. El alérgico y el que tiene rinitis alérgica tiene una serie de comorbilidades, como ustedes están viendo, que tienen mucha importancia y que no solo se remiten al árbol respiratorio superior, sino también al ojo y finalmente al árbol respiratorio inferior, que con la asociación altísima que tiene la rinitis alérgica con el asma. Pero en este caso lo que quería hacer hincapié es referido a lo que es la rinosinusitis. La rinosinusitis tiene hoy una nueva clasificación y esta nueva clasificación 2020 habla de dos grandes tipos de rinosinusitis. Unas son las primarias y otras son las secundarias. Las primarias tienen que ver con el tipo y localización de la rinosinusitis, en este caso, si son unilaterales o bilaterales. En presencia de una rinosinusitis unilateral, tenemos que distinguir si el paciente tiene un endotipo, que sería el mecanismo inmunológico por el cual se va a defender de esta patología, si es de tipo 2 o de no tipo 2. En ese caso, si es de tipo 2, estaremos frente a lo que es la rinosinusitis crónica fúngica alérgica, que es un capítulo bastante particular y muy especial, que es el que habitualmente recibimos los especialistas. Mientras que si el mecanismo inmunológico no es de tipo 2, estamos hablando de sinusitis aislada, que en este caso habría que ver cuál de las patologías estructurales de la nariz, una desviación septal, un corneto hipertrófico, una apófisis unciforme muy grande, muy hipertrófica, tapan la desembocadura de un seno y pueden llegar a generar una sinusitis aislada. Obviamente esto es lo más infrecuente. Mientras que cuando son bilaterales, que son las que generalmente vemos, pueden también ser de tipo 2 o patologías que no tienen que ver con un mecanismo inmunológico tipo 2. Y aquí vamos a tener en las de tipo 2 a la rinosinusitis alérgica, especialmente la polipoidea, la eosinofílica, también la fúngica, y va a ser un gran cuadro que tiene que ver con todas las patologías de la línea media que tienen que ver con el aumento de eosinófilos en todas estas enfermedades que comprometen no solamente los senos, sino también parte de la vía respiratoria superior e incluso la inferior muchas veces. Y cuando se refiere a un mecanismo de tipo 1 o no tipo 2, estamos hablando de las sinusitis no eosinofílicas. A continuación vamos a ver las rinosinusitis crónicas secundarias, que también vamos a dividir en unilaterales o bilaterales. Las unilaterales, cuando son secundarias, claramente estamos hablando de una patología local, de contacto casi, y la más frecuente de todas son las sinusitis odontogénicas. Las sinusitis odontogénicas tienen que ver con un proceso necesariamente en algún premolar o molar de la arcada dentaria superior, que la patología dental atraviesa el piso del seno y genera una sinusitis odontógena. Habitualmente estas son de origen o de resolución, quirúrgica, y son un trabajo en conjunto junto con el odontólogo y el otorrino. Mientras que el otro gran grupo es la bola fúngica o las de origen tumoral, que habitualmente son unilaterales. Mientras que las difusas o bilaterales tenemos tres grandes tipos: la mecánica, donde el mecanismo, valga la redundancia, de barrido mucociliar está afectado. Esto es muy común en las disquinesias en los senos paranasales, y
principalmente en la fibrosis quística. La inflamatoria, que tiene que ver con las enfermedades granulomatosis de la línea media, acá podría estar el Church-Strauss, por ejemplo, y las inmunitarias, donde habitualmente se deben a inmunodeficiencias selectivas de algunos de los integrantes del complejo sistema inmunológico que nos defiende. Vamos a empezar con la sinusitis aguda. La sinusitis aguda es un 60% de origen viral, es epidémica y habitualmente invernal, en esta época que estamos transcurriendo, y hay muchos virus involucrados en una rinosinusitis aguda. El rinovirus por lejos es el más frecuente y tiene que ver con estos receptores que tenemos a nivel de la mucosa nasal y es prácticamente y exclusivamente invernal. Mientras que la influenza, el parainfluenza, son no solamente del invierno, sino también pueden ser tempranos, en otoño, por ejemplo, o un poquito más tardío cuando se va terminando el invierno y comienza la primavera. El sincitial respiratorio, el adenovirus y el coronavirus, tan famoso por estos tiempos, pueden ocasionar una sinusitis habitualmente. Lo que tiene la sinusitis viral es que es de fácil contaminación bacteriana a partir del quinto día. Son esencialmente maxilohemoidales, que son los senos anteriores que desembocan en el ostium medio. Y cuando se contamina con bacterias, estas 3 bacterias que ustedes están viendo en el slide ocupan el 90% de la causalidad de las mismas, el Haemophilus influenza, el Streptoneumoniae principalmente y la Moraxella catarrhalis. Este es un cuadro que yo considero muy válido para todos los médicos, sean de atención primaria o especialistas, para saber cuándo actuar y cómo actuar en una rinosinusitis aguda. Normalmente ustedes lo están viendo en la flecha esta en celeste o en turquesa. El paciente que tiene una rinosinusitis viral común y silvestre, el famoso resfrío común, empieza rápidamente con síntomas que aumentan notoriamente en los primeros 2 a 3 días. Se ocluye la nariz, empezamos con rinorrea importante, empiezan las molestias faciales, pero después solo, a partir del tercer, cuarto día, empieza a bajar y desaparece toda la sintomatología alrededor del día 10, como ustedes están viendo en el slide. Hay un mismo cuadro que empieza viral, tiene el mismo comienzo, exacerba mucho hacia el tercer día, el cuarto día mejora el paciente, pero a partir del quinto día se estabiliza en una meseta, en una falsa meseta, porque nuevamente viene un pico sintomatológico que es muchísimo más fuerte y más agresivo sintomatológicamente hablando, que se da entre el séptimo, octavo y noveno día. Cuestión que alrededor del 10º día se estabiliza una sintomatología muy importante que amerita, obviamente, que este paciente termine con el agregado de un antibiótico porque estamos frente a una complicación bacteriana de un resfrío común. Mientras que en gris, ustedes pueden ver, es similar a la que describimos recién. Los síntomas no mejoran mucho, pero persisten acá sí en forma mesetada permanentemente y pueden llegar a durar más de 10 días y hasta 12 semanas en lo que es una sinusitis subaguda que no alcanza a descomponer totalmente al paciente, pero tampoco a mejorar y resolver el problema en absoluto. Es una persistencia sintomatológica que es muy frecuente que el paciente consulte por esa rinorrea molesta anterior y posterior que no cede con nada y que el paciente le ocasiona cefaleas, trastornos en el olfato y demás síntomas. Entonces, según las guías, ¿qué podemos hacer y qué debemos usar para el tratamiento de una sinusitis aguda viral? Ustedes verán que, como es una guía basada en la evidencia, hay muchísima bibliografía al respecto y si ustedes ven en detalle, no es la idea, digamos, atosigarlos con información, pero aquí está todo descrito, lo que está publicado en la bibliografía. Y para hacerles un resumen, acá a la derecha yo les he puesto que no se recomienda el uso de antibióticos, claramente porque es viral,
está contraindicado incluso. Sí se recomienda fuertemente el uso de corticoides nasales porque son los que desinflaman esa gran inflamación que está generando la virosis en la vía respiratoria. El antihistamínico no tiene ninguna evidencia que sirva para nada, salvo que sea un atópico muy importante y le ayude a disminuir la inflamación de origen alérgico, pero si es viral pura, no tiene ningún sentido que demos un antihistamínico. Los descongestivos ayudan un poco, como ahí está puesto, porque el descongestivo permite al paciente sacar ese molesto síntoma que es el bloqueo nasal. El bloqueo nasal es realmente uno de los síntomas que peor pone al paciente, no lo deja dormir, no lo deja hacer sus actividades, está molesto todo el día, la respiración bucal cansa, no permite un acondicionamiento del aire como corresponde. Entonces el descongestivo, si es siempre por vía local, ya sea en gotas o en geles, está recomendado. Mientras que el descongestivo por vía general, la pseudoefedrina, está totalmente contraindicado sencillamente porque aumenta la tensión, aumenta el ritmo cardíaco y tiene muchísimas contraindicaciones en personas adultas, en embarazadas, en niños muy pequeños. Yo no lo recomendaría bajo ningún punto de vista. El paracetamol como antiinflamatorio no esteroideo o cualquier otro AINE tiene algún tipo de ayuda, como ustedes están viendo, y finalmente estas famosas combinaciones que son de venta libre, donde viene un antihistamínico con un descongestivo y un antiinflamatorio no esteroideo, que en realidad ayudan por el descongestivo y el antiinflamatorio, no por el antihistamínico, y que ayudan un poco. Un poco significa que disminuyen los síntomas del paciente habitualmente en 1 o 2 días, y esto al acortar el periodo de desarrollo de esta enfermedad ayuda bastante al paciente. Este es el algoritmo de abordaje de EPOS. Mi única divergencia con la guía es que ellos ponen al farmacéutico en un lugar muy importante en el tratamiento y abordaje de la patología. Y sabemos que aquí en nuestro país, por una cuestión de cultura, lamentablemente, y educación, el paciente generalmente va a la farmacia a medicarse, a comprar, le dice, por favor deme algo porque tengo un poco de mocos, me duele la cabeza, he perdido el olfato o de repente estoy tragando mocos. Entonces los europeos lo han incorporado como un factor muy importante en, eh, en el tratamiento y abordaje de la patología. Yo creo que acá en Argentina nos falta mucha educación a este nivel con el colega farmacéutico a los fines de que esté en la misma categoría que en Europa para poder medicar. Usualmente en nuestras farmacias trabajan personas que no son necesariamente farmacéuticos, sino que son personas comunes que han conseguido trabajo ahí y están bajo la supervisión de un farmacéutico. Entonces el que nos atiende no tiene mucha idea de qué recetarnos y muchas veces recurrimos a la automedicación o a la medicación brindada por una góndola de una farmacia grande. De cualquier manera, tengo que recordarles que el primer paso entonces es el farmacéutico, donde él puede recetar algún descongestivo local con un antiinflamatorio y tiene alguna evidencia el sumar la vitamina C que reduce solamente los síntomas en 1 o 2 días y los lavados nasales porque por barrido ayuda a, digamos, eliminar las secreciones y el paciente siente mejoría. Pero lo que nos interesa, sí, y a mí particularmente, es empezar con la atención primaria. La atención primaria está en manos de colegas muy bien formados, colegas clínicos, colegas pediatras si fuera un niño, y los colegas de medicina generalista. Aquí lo que hay que ver es si ya consumió algo de lo que le dio el farmacéutico o se automedicó. Tendremos que ver si estos síntomas han persistido más allá de los 5 días, como les mostré previamente, estamos más allá de 10 días, y si ha tenido más de 3 episodios en el último año, en el cual habría que considerar el uso de antibióticos. Si no es así, lo que tenemos que tener en cuenta es el uso del descongestivo más un corticoide inhalado y el lavado nasal con soluciones normotónicas o hipertónicas. En cambio,
Si ustedes están viendo acá, hay fiebre alta, 38, hay lo que se llama la doble enfermedad, el paciente ha vuelto a caer de estos episodios rinosinusales, o la enfermedad es unilateral, el dolor es severo y ha aumentado los valores de laboratorio, obviamente hay que considerar el agregado de un antibiótico. Ya cuando se deriva al especialista es porque el paciente no ha mejorado después de 10 días de tratamiento, incluidos los antibióticos. Y en este caso hay que considerar, obviamente, sí o sí el tratamiento antibiótico si no estuvo dado o un cambio si fue dado porque seguramente estamos en presencia de algún tipo de resistencia bacteriana y empezar a considerar los que se llaman signos de alarma. Los signos de alarma los tienen claramente ahí, son compromisos oculares como desplazamiento del globo ocular, absceso o edema periorbitario, visión doble, oftalmoplegia, o directamente la disminución de la agudeza visual, o, por ejemplo, cefaleas que son muy intensas, signos de hinchazón, sobre todo a nivel frontal, signos meningíticos, por supuesto. Eso inmediatamente nos hace referir al paciente a un centro de alta complejidad, terciario que se llama, y consideramos las imágenes como primera opción, que es la tomografía computada o la resonancia si ya hay algún problema sobre el globo ocular y sospechamos, o una meningitis, sospechamos de algo más severo. ¿Qué hacemos cuando la sinusitis aguda tenemos que medicarla porque ya pasó de ser viral y pasa a ser bacteriana? En este caso, lo único que está confirmado con evidencia suficiente es el uso de antibióticos. El antibiótico de primera opción sigue siendo la amoxicilina, a pesar que hay muchos neumococos que son resistentes, en cuyo caso, si hay neumococos resistentes, tenemos que aumentar la dosis de amoxicilina, y en el caso de un hemófilus con resistencia o una Moraxella catarrhalis, un amoxi con clavulánico. Pero aquí hay una opción que es muy efectiva, es muy buena, quizás un poco más onerosa y más cara para el paciente adulto, que son las fluoroquinolonas. Hoy concretamente la levofloxacina y el moxifloxacino son excelentes antibióticos de una toma diaria, por lo cual tienen una excelente adherencia y pueden resolver perfectamente el problema. Los antihistamínicos no están para nada indicados. La irrigación nasal ayuda por lo que les mencioné y no mucho más que esto es lo que tiene evidencia. Cuando entramos en el capítulo de rinosinusitis crónica, abandonando la aguda, estamos hablando de más de 12 meses de patología sintomatológica que no mejora. En ese caso, los síntomas cardinales son los mismos: el bloqueo o la congestión nasal, la descarga anterior o posterior, o sea, la famosa rinorrea o goteo postnasal, el dolor facial o la presión facial, que es mucho más importante en el agudo que en el crónico, pero también puede estar. Y aquí es muy importante la pérdida del olfato, que habitualmente no lo referimos ni lo preguntamos. Mientras que esto necesita una confirmación. Y la confirmación viene por el lado de hacer una endoscopía, donde vamos a ver, por ejemplo, la descarga mucopurulenta del meato medio, por ejemplo, o el edema o obstrucción del mismo, o directamente la presencia de pólipos nasales. Mientras que, si no disponemos de endoscopia, podemos pedir una imagen, en cuyo caso ya la radiología simple no sirve, y nunca la mencioné para evaluar a la rinosinusitis aguda, porque en realidad es de poca importancia, salvo que haya unilateralidad. Sí, en cambio, es muy importante la tomografía computada. Y la tomografía computada nos va a permitir ver, como ustedes están evaluando ahí, imágenes muy lindas de lo que es un complejo osteomiatal bloqueado, tapado por el edema o por un tapón mucoso o por un pólipo. Y también, como ustedes están viendo en la endoscopia, ver una hipertrofia marcada, como ustedes están viendo acá con las flechitas, de la apófisis unciforme que lleva al ostium bloqueado, ergo a una sinusitis. La fisiopatogenia de la rinosinusitis crónica realmente es complicada, todavía no la tenemos totalmente clara, pero todos estos factores que están mencionados aquí están incluidos posiblemente en la fisiopatogenia de distintos tipos, distintos endotipos de rinosinusitis crónica. Lo concreto es que es un proceso inflamatorio crónico, no infeccioso, inflamatorio crónico, que puede
infectarse después. Y aquí vamos a tener la disfunción ciliar. La disfunción ciliar es muy específica, es rara, difícil de diagnosticar, se diagnostica solamente con imágenes de altísima resolución como la microscopía electrónica, el test de la sacarina, que se ponía una sacarina en el ostium medio y cuando llegaba el sabor a la boca había completado el ciclo, es totalmente inespecífica y no ayuda mucho. Los biofilms bacterianos tuvimos la suerte, la distinción de ser el primer equipo en el mundo, aquí en el Sanatorio Allende de Córdoba, en determinar y publicar la presencia de biofilms bacterianos de Staphylococcus aureus en pólipos nasales, en la invaginación del pólipo nasal. Esto está publicado, así que tenemos certeza de que el biofilm juega un rol. Concomitante a esta investigación, el profesor Klaus Bacher de Bélgica había trabajado muchísimo con superantígenos del Staphylococcus aureus, concretamente estos superantígenos de la toxina del Staphylococcus aureus hace que desarrolle un mecanismo TH2 y terminemos con la producción de pólipos nasales. Hoy por hoy es obviamente la fisiopatogenia más probable de la poliposis nasal, razón por la cual estos dos ítems, el biofilm y el superantígeno, van estrechamente de la mano para explicar la presencia de poliposis nasal. La alergia, que en algunos casos es muy importante, en otros no tiene relevancia. La bibliografía está muy dividida en esta cuestión, pero no tenemos duda que en el alérgico el edema de los tejidos, el edema de la mucosa, la liberación de toda esta catarata de citoquinas que produce es un gran factor de bloqueo de los ostium de drenaje y puede llevar a la rinosinusitis crónica. Y finalmente los hongos, que actúan por otro mecanismo que sea alérgico o no alérgico, invasivo puro, que también es importante y muy específico. Los síntomas cardinales de la rinosinusitis crónica, ustedes pueden ver que aquí consideramos la obstrucción nasal en el celeste más claro, es por lejos el síntoma más molesto, más importante y el que realmente refiere al paciente directamente al médico. Sea identificada por el propio paciente, por el farmacéutico, por el médico primario o el médico especialista, el bloqueo nasal por lejos es el síntoma más importante. Y en pólipos y en no pólipos también es el más importante. Los cambios en el olfato, fíjense, en la población general no son muy importantes, pero cuando el paciente empieza a tener pólipos, porque está totalmente bloqueado o que va a una cirugía, le continúa en importancia al bloqueo nasal. La descarga nasal es importante para todos. El polipoideo nasal tiene menor descarga nasal y cuando está bajo cirugía es el que menos tiene. Y el dolor facial también es muy importante tener en cuenta. Si ustedes se fijan, en general, todos estos síntomas están presentes en casi el 60% de los pacientes que tienen rinosinusitis crónica, los 4 síntomas que les mencioné. Y la severidad, el más severo, tiene que ver con el paciente ambulatorio. Fíjense que si tiene pólipos es el bloqueo de su olfato, la anosmia es muy importante y después el bloqueo nasal, mientras que en el paciente que está bajo cirugía, la obstrucción nasal es el síntoma más importante. ¿Cómo es el algoritmo que propone EPOS para el tratamiento de la rinosinusitis crónica? Lo mismo, empezamos con el farmacéutico. Ya he dado mi opinión al respecto, pero el farmacéutico puede recetar corticoides inhalados de venta libre, lo que se llama OTC, over the counter, o sea que no necesitan receta médica, más lavados nasales, que ayudarían al paciente en las primeras etapas de la rinosinusitis crónica a una mejoría sintomatológica. ¿De acuerdo? Es muy importante, como ustedes están viendo en este recuadro, la educación del paciente, que habitualmente el farmacéutico no se toma tiempo, porque no es una consulta médica, en hacerlo, y lo recomiendan muy fuertemente evitar antibióticos por cualquier medio.
Luego de eso se refiere al médico de atención primaria, donde sigue con el mismo esquema, lavados nasales intensos, hipertónicos o normotónicos, más corticoides inhalados bajo receta, o sea, los que no son de venta libre porque son mucho más potentes, por un periodo generoso de 6 a 12 semanas para que tengan efecto, sino el sinusal crónico, que es un inflamatorio crónico, no va a tener ningún tipo de mejoría. Y finalmente, cuando llega al médico especialista o a su médico de cabecera que suele manejarlo habitualmente, hay que ver, como ustedes saben, ya imágenes, como dijimos, endoscopía, para ver los signos que me orienten hacia cuántos senos están comprometidos, cuál es el drenaje más comprometido, si los senos anteriores, maxilar y etmoidal, o los posteriores, efenoidal y etmoidal posterior. Entonces, en este caso, las imágenes se tornan indispensables, como les mencioné, la principal y primera es la tomografía computada y de acuerdo al diagnóstico diferencial habrá que ver si seguimos con tratamiento médico o pasa al grupo de pacientes que son sometidos a cirugía endoscópica. El grado de recomendación que hay en rinosinusitis crónica es para los antibióticos, sean de corto término o de largo término, estoy hablando de una semana, 10 días, o el famoso 3 meses de antibiótico, no tiene ningún tipo de evidencia que a estos pacientes los ayude, porque es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad infecciosa. El tratamiento tópico con antibióticos, que también en algún momento fue bastante, digamos, mediatizado, que era muy importante, etcétera, etcétera, no tiene ninguna evidencia en la bibliografía publicada, y el único que tiene el dedito para arriba, el único es el uso del corticoide nasal inhalado. ¿Por qué? Porque es una patología inflamatoria y porque el mejor antiinflamatorio que disponemos es el corticoide inhalado, porque no tiene los efectos colaterales o no deseados del corticoide por vía general. No obstante, fíjense que los corticoides por vía sistémica, que sería el tercer punto, tienen buena evidencia, tienen fuerte recomendación, pero la manito así, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado con los efectos no deseados. Y acá lo que te hay que decir es que un paciente que tiene una sinusitis crónica necesariamente puede llegar a ser usuario de 1 o 2 pulsos por año de corticoides por vía oral y le va a hacer muy bien, lo va a ayudar muchísimo, principalmente al sinusal crónico que tiene pólipos nasales asociados. ¿De acuerdo? No tienen evidencia y están contraindicados el antihistamínico, los antileucotrienos que tienen una cantidad de recetas descomunal y no son para esto, y los descongestivos ayudan, por lo que les mencioné, al mejorar un poquito la calidad de vida. Con respecto a los grados de control de la enfermedad, para ya ir terminando, porque hemos pasado el tratamiento y vamos a ver cómo los controlamos, habrá que tener en cuenta estos síntomas: el bloqueo nasal, la rinorrea, el dolor facial, la pérdida del olfato, los trastornos del sueño, que son muy importantes y muchas veces el paciente lo refiere. Y vamos a ver que podemos lograr el control total transcurrido un mes, cuando no hay ninguno de estos síntomas y no vemos nada en la endoscopía o la mucosa está sana, parcialmente controlado cuando aparece por lo menos un síntoma, perdura después de este mes de tratamiento, y por ejemplo la rinorrea mucopurulenta persiste, o el dolor facial, o los trastornos del olfato, ya no será una anosmia, pero puede ser una hiposmia. Y si hacemos una endoscopia vamos a ver que la mucosa no está totalmente sana. Y finalmente, el que no logramos el control, donde se presentan 3 o más síntomas, o sea, persiste su patología sin grandes cambios, solamente con ligera mejoría de algún síntoma, entonces el paciente realmente se siente muy mal. Esos que no mejoran se llaman SQUAD. SQUAD es un término acuñado por el profesor Jean Bousquet, que es muy importante el origen del término y la validación del término, porque habla de Severe Chronic Upper Airway Disease, o sea, una enfermedad de la vía aérea superior crónica severa, que no mejoró con los medicamentos habituales que hemos usado. Y aquí lamentablemente vamos a encontrar un gran porcentaje de sinusales crónicos, que según las publicaciones puede oscilar
entre el 20 y el 40%. O sea que 4 de cada 10 pacientes, por más que le demos todo esto, va a terminar seguramente en una cirugía o en otro tratamiento, porque tampoco la cirugía a veces le puede solucionar todos los problemas. En estos casos, la recomendación que hace EPOS es el uso de irrigación nasal permanente y de los biológicos, ya sea anti-IgE, el omalizumab, o los anti-interleuquina 5-4 que ya vamos a ver a continuación. Fíjense que acá está investigado todo lo que se les ocurra, incluso acupuntura, tratamiento con hierbas, la fitoterapia, agentes mucoactivos, probióticos, etcétera, etcétera. Todo está estudiando y nada tiene evidencia, salvo lo que les voy a mostrar a continuación, que es el tratamiento con biológicos en el paciente que tiene o una sinusitis con pólipos o una sinusitis que tiene eosinofilia muy alto, y habitualmente estos pacientes tienen una gran asociación con patología de la vía respiratoria baja, concretamente asma. Los criterios para indicar un biológico hoy se basan por lo menos en 3 criterios debe tener el paciente para hacerlo. La evidencia de una inflamación de tipo 2, como hemos dicho, que eso lo pueden hacer haciendo una IgE o haciendo un conteo de eosinófilos en tejido, o si no lo hacen en tejido, lo pueden hacer en sangre. Más de 250 eosinófilos en sangre está hablando claramente de una patología eosinofílica polipoidea, entonces amerita un biológico. La necesidad de corticoides sistémicos más de 2 veces al año, como les mencioné antes, o más de 3 meses continuos, aunque sea bajas dosis. Un score de síntomas, que es el famoso SNOT 22, que no hace más que decir que el paciente, si hacemos una escala visual analógica, la está pasando muy mal y su calidad de vida es pésima, significativa pérdida del olfato y asma como comorbilidad, como les mencioné previamente. Si tienen 3 de estos criterios, 3 de estos 5 criterios, es candidato a un biológico. Y los biológicos, actualmente omalizumab, como les dije, anti-IgE, que está muy probado y muy usado en asma, o lo que pueden ser el mepolizumab y el dupilumab, que son anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 5, que andan excelentemente bien y ya tenemos mucha evidencia en el tratamiento del sinusal crónico polipoideo. Entonces dijimos, sí, el paciente con un biológico reduce su tamaño del pólipo, disminuye su necesidad de corticoides por vía oral o sistémica, mejora su calidad de vida, mejora su sentido del olfato y mejora su asma. Vamos a hacerlo como en un semáforo. Si mejora los 5 criterios, pasó la prueba del biológico y obviamente es el tratamiento de ahí en adelante que tendrá que usar, no permanentemente, pero sí periódicamente. Una luz amarilla va a significar que mejoró 3 o 4 criterios, y sin respuesta va a ser el paciente que no mejoró ninguno de estos criterios, que seguramente va a terminar en cirugía endoscópica, pero aún así posiblemente no mejore del todo. Razón por la cual, como un criterio globalizador, como conclusión, podría decirles que la rinosinusitis hoy todavía sigue siendo un gran agujero negro en la medicina respiratoria, porque tiene una gran heterogeneidad de fenotipos, como ustedes pudieron ver en la clasificación nueva de este año, de Grayson. Muchos de ellos tienen pólipos nasales, muchos de ellos no son controlados aún con grandes periodos de corticoides sistémicos, orales o por vía intramuscular o endovenoso, razón por la cual son SQUAD, o sea, enfermedad severa de la vía respiratoria alta, no controlados con medicación. Muchos de ellos terminan en cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, que la única válida es la cirugía endoscópica funcional de la nariz y los senos paranasales, y quedan muchas necesidades insatisfechas en este punto por todo lo que les he mostrado. Así que muchas gracias, les mando saludos desde mi universidad y mi ciudad, que es la ciudad de Córdoba,
y la Universidad Nacional de Córdoba.